hacia Roma. Aproximadamente 276 personas suben a ese barco y tienen que salir de Jerusalén hacia Roma y zarpan. Y en la mitad de ese viaje hay vientos, marejadas, muchas dificultades ocurren en ese viaje. Como así muchas veces personas deben decir, muchas dificultades ocurren en lo que yo he emprendido, en el viaje que he emprendido en este año, muchas dificultades he tenido en esta semana, muchas dificultades he tenido en este mes o lo estoy teniendo. Empecé este año bien y veo que todavía no han pasado ni 4 o 5 meses o no sé cuánto y veo que hay muchas dificultades y quisiera llegar hasta fin de año. Mas la palabra dice que hubo un naufragio. Mas Dios, un ángel, le había hablado al apóstol Pablo y le había dicho que ninguno iba a perecer, porque era necesario que el apóstol Pablo tenga que estar delante del César, llegar a Roma, que se iba a perder la nave, que se iba a perder la barca, pero la gente no iba a morir. La palabra cuenta que ellos, al llegar a una orilla de una isla, la barca encalla, seguramente entre las olas, entre las rocas. El barco donde había 276 personas, se hunde, empieza a despedazarse, pero ellos con esfuerzo y obviamente con la ayuda de Dios, sabiendo de que ninguno de ellos que estaba arriba de ese barco iba a morir, llegan hasta la orilla de una isla. Y eso es lo que es glorioso de esta historia, de que Dios está en control de todo, de que Dios tiene que estar en control de toda nuestra vida. Por momentos sentimos que perdemos en algo material, que perdemos, pero aún estamos con vida. Aún ellos estaban con vida. Habían pasado ese naufragio, habían podido llegar a las orillas. Yo me imagino qué alivio que es. Algunos, dice la palabra, que llegaron nadando, otros se aferraron a un pedazo de madera, algún objeto que quedaba de esa barca, de ese barco, pero llegaron hacia la orilla. Lo importante es que llegaron a la orilla. Y entre todos ellos estaba Pablo. Quería hacerte una ilustración para ir a la palabra de Dios, cómo ellos llegaban a ese lugar. Yo no sé cómo hoy tú llegas al camino de Dios. Yo no sé qué tantos naufragios has tenido en el pasado, personas que nos escuchan. Yo muchos no los conozco, no sé cuál es el pasado que han tenido, qué tan difícil le ha sido navegar, por decir, en esta vida. Muchos tal vez dirán, vengo de tantos naufragios, vengo de tantas pérdidas, personas destruidas, jóvenes destruidos, mujeres destruidas, porque nunca se imaginaron que tal vez su matrimonio se iba a quebrar, se iba a destruir, que el trabajo tan deseado que un día tuvieron lo iban a perder, que la salud tan preciada para alguien no le da valor, y cuando pierden esa salud se dan cuenta quebrados, destruidos, no teniendo las mismas fuerzas que tenían antes. Pero Dios permite que esta noche llegue este mensaje a tu vida. Y yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Allí está la palabra de Dios. 28. Después tú en tu casa, si quieres, puedes leer toda la historia, porque la verdad es muy interesante. Lo que a Pablo le tocó pasar. Y Pablo le tocó pasar esto siendo un hijo de Dios. Y a veces uno dice, voy a la iglesia, empiezo a ir a la iglesia y las cosas me van peores. Estoy yendo a la iglesia, cumplo con esto y veo que las cosas no me van bien. Mira lo que le ocurre a Pablo. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos de confiar. El reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes. El camino de Dios es para un hombre valiente, para una mujer valiente, para un joven valiente, que se va a atrever a decirle no al pecado, a las corrientes de este mundo, para no ser más
separaciones. Un matrimonio más, una estadística más que ha caído, que ha sido destruido. Si a todos les pasa lo mismo. ¿Por qué? Como hijo y como hija de Dios uno tiene que fortalecerse en Dios. Y es lo que al apóstol Pablo le iba a ocurrir. Mira qué interesante esta historia. Vamos a dar lectura. Hechos 28, versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Le damos un aplauso a esta palabra de Dios. Tremenda esta historia. Tal vez muchos dirán: pastor, no entiendo mucho. Bueno, hemos pedido a Dios que guíe para que sea entendido este mensaje. Y cada uno de nosotros poder decir: ¿en qué lugar estoy yo de esta historia? ¿En dónde entro yo en esta historia? Si Dios dejó estas historias en la Biblia, no porque sí nomás. Porque Dios sabe que va a haber muchos como Pablo. Dios sabe que hay muchos hombres o mujeres jóvenes que se sienten que han naufragado, pero aún están con vida. Que se sienten que han perdido en algunas áreas, pero aún están con vida. La palabra dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos pudieron llegar a salvo y llegaron a la isla que se llama Malta, cerca de Sicilia, en las costas de Italia. Pero él tenía que llegar a Roma. Y ya Dios le había dicho al apóstol Pablo que a Roma tenía que ir. Y Dios iba a estar con él. Obviamente que iba a pasar dificultades en el camino. Dios ha dicho que te va a bendecir. Dios ha dicho esta promesa en nuestra vida, que serás salvo tú y toda tu casa. Pero hoy dice: siento que tengo alguno de mis hijos que no estás caminando bien en Dios. Siento que mi esposa o que mi esposo, me siento yo que no estoy caminando bien en Dios, que estoy por momento de perder la salvación, pero Dios dice que tú serás salvo y toda tu casa. Tienes que creerlo, tienes que confiar en Dios. El apóstol Pablo sabía que Dios le había dicho que tenía que estar delante del César en Roma, que iba a haber dificultades, pero sobre todas esas dificultades Dios iba a estar con él. La isla se llamaba Malta y ellos llegaron a ese lugar. Hacía mucho frío y venían de un naufragio de muchos meses, mucho frío, mucho hambre, y llegaron hasta esa orilla. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2: los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Llegaron a la orilla de la isla de Malta. Los naturales eran los nativos, las personas que habitaban en ese lugar. Al verlos ellos llegar del mar, mojados, tiritando, se dice que ellos los recibieron no con poca humanidad. Significa que los recibieron bien, que tuvieron mucha humanidad hacia ellos, que se pusieron en el lugar de ellos, que ellos naturales fueron movidos a misericordia, porque Dios estaba en control de todas las cosas. Dios usará quien tenga que usar en el momento justo para traerte una mano y ser de bendición y levantarte. De quien tú menos te lo esperas vendrá alguien para bendecir y para ayudarte. Dice que ellos, al verlo, como 276 personas llegaban a la costa de esa isla.
los naturales, los nativos, las personas comunes de la isla, hicieron un gran fuego para que ellos se calentasen, para que ellos puedan recobrar el calor que hace mucho tiempo habían perdido. Empezaron a atenderlo. Y ahí empieza lo que ocurre. Siempre, cuando tú quieras, por decir, fortalecerte en Dios, tratar de una o de otra manera empezar a hacer las cosas bien en Dios, siempre va a haber, el enemigo va a querer interponerse. Pablo tenía que llegar a Roma. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sabemos quién es nuestro enemigo, quién es nuestro adversario. El diablo quiso interponerse en el mar, pero no pudo ahogarlo a Pablo. Se destruyó esa nave, pero las personas estaban con vida. En este momento también el enemigo, de una o de otra forma, quería destruir la vida del apóstol Pablo. Uno tiene que saber en tu vida, tú saber de que el enemigo querrá destruir tu vida. Porque si te destruye a vos, es como un dominó, destruye todo lo que hay abajo. Si el enemigo destruye una familia, destruye todo. Si el enemigo destruye tu fe como hijo de Dios, como hija de Dios, destruye todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mira lo que dice aquí, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego. Vemos el carácter de Pablo. Pablo dice que naufragó. Hasta llegó nadando, el esfuerzo que hay nadando hasta ese lugar. Pero vio que el fuego tal vez se estaba apagando. Y él quiso ayudar para poner más leña a ese fuego, para que haya más calor. Pero la palabra dice que el apóstol Pablo, cuando estaba por alzar un poco de leña, de ramas, para poder avivar el fuego, para que el fuego no se apague, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú quieres avivar el fuego en tu vida? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú quieres fortalecerte en Dios? Avivar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avivar el fuego es la palabra de Dios. Hacer las cosas de Dios, concurrir a una iglesia, orar, buscar a Dios, buscar ayuda, tratar de hacer las cosas bien, avivar el fuego. ¿Qué es avivar el fuego en un matrimonio, en el amor? Avivarlo. Pero a veces cuando uno quiere hacer eso, ¿qué pasa? Siempre el enemigo querrá interponerse en el camino. Para que uno diga, ¿para qué? Mira lo que me pasó por hacer esto. Mira cómo estoy por hacer esto. Mira cómo estoy por dar esto a la iglesia, o hacer esto, o hacer lo otro. Mira lo que ocurre. Pablo quiso hacer una obra de bien. Pablo quiso agarrar un pedazo de ramas y echar el fuego para que haya más calor. Pero ¿qué ocurrió? La palabra dice así. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una víbora, una serpiente, mordió la mano del apóstol Pablo. Lo mordió. A veces dicen que picó. La víbora no pica, la víbora te muerde. Y a veces hay víboras que te muerden y se van. Pero esta víbora dice que lo mordió y quedó prendida en la mano. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Por eso hay muchas personas que sus manos tienen mordidas por la serpiente. Por eso no pueden dar nada. Por eso no pueden acariciar. Porque el diablo se encargó de dañar las manos con las cuales uno trabaja y se esfuerza. Uno tal vez dice, yo quiero, pero siento que la serpiente me mordió. Al apóstol Pablo lo había mordido una serpiente. Y no tan solo lo había mordido, sino que se le había prendido de la mano. Y él andaba con la serpiente colgando. Uno tiene que saber de que cada vez que tú quieras tratar de fortalecerte en Dios, tratar de poner en ánimo, la serpiente vendrá y querrá morder todo lo que tú quieras hacer para tú sacarla y ya no hacer más nada. Tú quieres
hacer algo, pero la serpiente te muerde. Tú dices después, ¿para qué lo hago? Si cuando quiero hacer algo, siempre algo malo me pasa. Si cuando quiero hacer esto, a veces prefiero no hacer nada. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú no hagas nada. Y que nunca se cumpla el propósito que Dios tiene para tu vida, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Había un propósito para el apóstol Pablo, era llegar a Roma. Porque en Roma iba a ser predicado el Evangelio. Estamos en Hechos de los Apóstoles. Se está predicando la iglesia primitiva, se está expandiendo el Evangelio, el cristianismo. Es necesario que Pablo llegue a Roma. A veces hay situaciones necesarias en nuestras vidas para que el Evangelio llegue a donde tú tal vez dices aún no ha llegado, a la familia de él, a la familia de ella, a la familia de mi esposa, aún no ha llegado. Pero tengo miedo porque cuando quiero hacer algo tal vez la serpiente me muerde. Y ahí nomás uno saca la mano. Dice la palabra que la serpiente le mordió al apóstol Pablo. ¿Se merecía él que la serpiente lo muerda? No. ¿Estaba haciendo algo malo él? No. Hay veces en donde la serpiente te muerde porque tú buscas que la serpiente te muerda. Uno anda buscando un pecado. Pero también hay veces donde la serpiente también te querrá morder haciendo las obras de Dios para que tú no sigas. Y para darle lugar a que la gente hable. Porque eso es lo que ocurre en esta historia. Mira lo que dice. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. No eran víboras normales ni comunes las que había en esa isla. Las islas eran selvas. Mira lo que dicen los naturales. Mira lo que va a decir la gente cuando vean que a vos te picó una víbora, te mordió una víbora, una serpiente. Dice la palabra, versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapó del mar, la justicia no lo dejará vivir. La gente que dirá: ciertamente él se merece todo lo que le está pasando. Por eso estás así. Porque algo habrás hecho mal. Te escapaste del mar. Los naturales me decían eso, la gente común, la gente de la isla, se pudo escapar del mal, pero la justicia lo alcanza, por eso esa víbora lo mordió. Y a veces la gente no común, la gente de allá afuera, tal vez estará esperando que la serpiente te muerda, tu familia te destruida por completo, pierdas todo lo que un día tuviste. Y están esperando, y están ansiosos con los ojos observándote hasta que tú caigas. Hasta que después ellos digan: ¿viste que yo tenía razón? ¿Viste que yo te dije que iba a caer? Todos ellos conocían qué clase de víbora lo había mordido al apóstol Pablo. Eran naturales. Sabían el efecto que hacía la mordedura de una víbora, porque la conocían. La gente allá afuera sabe que tal vez dicen: de las drogas no se sale, de los juegos de azar y del vicio gasto toda mi plata en el casino. Tal vez tú no ves la ludopatía, y aún a través de las redes, cuántos jóvenes pierden y tanto dinero se pierde, y de eso no se sale. ¿Cómo puede ser restaurado tu matrimonio cuando hubo infidelidad? De eso no se sale. Es imposible que esa mordedura de esa víbora sea sanada. Ellos la conocían muy bien. Los naturales observaban a Pablo y decían: ya va a empezar a hincharse. Los síntomas de una mordedura de una serpiente venenosa. Uno empieza a hincharse. Se hincha la boca, los ojos. No puedes respirar, es una muerte agónica.
Pero al fin mueren. Y la gente natural allí afuera dice, sí, eso es lo que le queda. No hay vuelta atrás. No he visto otro que haya podido salir de la situación en la cual esa mujer está. No he podido y no he visto algo que pueda realmente hacer la diferencia en la vida de esa persona. Ellos decían, la justicia lo buscó. Eso es lo que se merece. Eso es lo que la gente dice allá afuera. Te mereces eso. Te mereces eso por esto, por esto, por esto. Eso es lo que ellos decían. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo lo ve la gente al apóstol Pablo aquí? Primeramente lo reciben bien y después ya lo tratan de un homicida. ¿Sabes que tú nunca vas a poder agradar a la gente? ¿Por qué no agradas a Dios? A que tú un día le diste la mano, después te la va a morder. Un día fuiste una bendición para él y te tuvo bien en alto, y al otro día sos lo peor. Es natural. Mira lo que ocurre después con el apóstol Pablo. Mira lo que ocurrió con Jesús. ¿Cómo agradar a las masas? ¿Cómo agradar a la gente? ¿Cómo quedar bien con la gente? Un día te aman, un día te odian. Un día sos el mejor amigo, el otro día te apuñalan por la espalda. ¿Cómo agradar a la gente, a la sociedad? ¿Cómo ellos primeramente lo recibieron bien? Hicieron una fogata, lo atendieron y después ya vieron a aquel, eso se lo merece, porque es un homicida. Seguramente si lo mordió la serpiente fue porque es un homicida, algo malo habrá hecho, se lo merece. Pero mira lo que hace el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, versículo 5, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Aquella persona que nos está escuchando en esta noche, ¿qué tienes que hacer? Si tú sientes que la serpiente te mordió en tu mano, no te acostumbres a llevar la serpiente de la mano y llevarla. Yo ando con esta serpiente, yo soy así porque la serpiente me mordió, por eso yo actúo de esta forma. Yo soy malo porque a mí me trataron así. Mira lo que hizo el apóstol Pablo. En ningún momento el apóstol Pablo empezó a decir, pero yo si me hubiese quedado sentado a la orilla del fuego, porque fui a buscar leña, me mordió la serpiente. A veces prefiero quedarme de brazos cruzados en un costado y no hacer nada, y nunca ocurrirá nada. Nunca sabrás el poder de Dios. Y tan solo serás un espectador al costado. ¿Sabes qué? Una cosa tiene que ser que allí los naturales es la gente de allí de afuera, la gente que no conoce a Dios. Ellos van a hablar bien o mal en todo momento de tu vida. En todo momento van a murmurar y van a hablar mal de vos, de tu matrimonio, de tus hijos. Van a hablar mal de mí. Un día yo voy a ser fui alguien bueno y otro día tal vez soy la peor persona. ¿Cómo agradar? ¿Cómo querer estar bien con todos? Por eso, ¿qué mejor decir? Yo prefiero estar bien con Dios, en paz con Dios y saber que Él es mi abogado. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace, pero ¿qué es lo que Él hace? Delante de todos. ¿Qué es lo que tú tienes que desear delante de toda la dificultad que le está pasando? El verso 5 dice, pero Él, sacudiendo la víbora en el fuego, la sacudió. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sí, está bien, la serpiente te mordió. Ya está. Me equivoqué. Cuando muerde la serpiente, es para envenenarte. El pecado, la ira. Volví a meter la pata, volví a equivocarme, volví a hacer esto, me volvió a morder la serpiente. ¿Pero qué haces? Sacude. Se sacudió con todas las fuerzas. Porque la serpiente no lo soltaba. Y fue astuto porque no la sacudió ya lejos. La sacudió para que la serpiente caiga en el fuego.
Ese es el lugar que le espera a Satanás el diablo. El fuego eterno. El llanto y el crujir de dientes le espera a Satanás el diablo. Por eso nosotros debemos de saber que tenemos las armas que Dios nos ha dado. Las armas de nuestras milicias no son carnales, dice la palabra, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tal vez allí la gente está esperando que tú te empieces a hinchar, que pierdas esto, que pierdas lo otro, que dejes de respirar, que te paralices. La mordida de la serpiente te paraliza. La mordida de la serpiente te paraliza y tú no puedes mover nada. Y el veneno corre por todo tu interior hasta que mueres espiritualmente. Si la serpiente te mordió, te ha paralizado y no puedes ni siquiera venir a este lugar a mover una silla. No puedes hacer nada porque la serpiente te ha mordido y no puedes hacer nada para poder avivar el fuego, para que no se apague y haya un lugar cálido. Un hogar. ¿De dónde nacen los hogares? Dice, vamos al hogar, vamos a mi hogar, mi casa. Pero el hogar era, en la antigüedad, era esa chimenea, donde uno le echaba un palito, no había gas en las casas de antes. Ese es el hogar que se mantiene siempre caliente. Eso es lo que uno tiene que hacer y no importa. Uno dice, yo voy a tratar de cada vez hacer que haya calidez en el hogar, que haya un calorcito en el hogar. Seguramente cuando la serpiente quiera morderme, voy a ser como el apóstol Pablo. Tal vez dice, yo no me merecía que me muerda la serpiente, pero te mordió. Pablo no merecía que la serpiente lo muerda, pero lo mordió, él estaba haciendo las cosas bien. Pero no se empezó a lamentarse en la mordedura de la serpiente y decir, ay, 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 sino que sacudió la mano, la serpiente lo soltó, cayó en el fuego. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ningún daño padeció el apóstol Pablo. Todos esperaban. Tal vez la serpiente colgada y un hilito de sangre que corría. Lo que podían ver. Pero nada ocurrió. Nada tiene que ocurrir en tu vida. Tienes que tener la fe suficiente para creer en Dios. Reconocer delante de Dios que la serpiente te mordió, pero también reconocer delante de Dios que Él tiene el antídoto para poder curar, sanar y quitar toda infección que el pecado pueda llegar a ser sobre tu vida. El apóstol Pablo, aquí la palabra dice que nada le ocurrió a él, tan solo fue una mordedura que todos los espectadores observaban. Aún dice la palabra que situaciones pasarán en tu vida para que los demás sean testimonios y vean cómo Dios ha hecho una obra grande en tu vida. Esos espectadores que están esperando que tu familia quede destruida por completo, verán realmente con los ojos grandes diciendo, pero nada le ocurrió. Pasaron los años y siguen igual y siguen progresando y siguen avanzando. Y yo fui testigo cuando la víbora mordió. Y yo pensé que ya era un caso perdido. Y allí donde tú dirás, Señor, tú eres grande. Tú eres grande. Señor, tú tapaste las bocas de los leones para que no me hagan daño. Señor, ni el fuego le hizo daño a esos 3 jóvenes. No ocurrirá nada para los hijos de Dios que se aferran a sus promesas, que se sacuden cuando sienten que hay dificultades en su vida. Dice la palabra, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos, versículo 6, y ellos, aquí hay, obviamente que el primer actor dijimos que es Dios. El protagonista de toda la historia y de la palabra es Dios. El protagonista de tu vida tiene que ser Dios. Después entras tú, tu esposa, tus hijos. Si tú eres un joven, tú y tu sueño, tu proyecto. En esta historia, Dios obrando en cada momento, el autor y el consumador de la fe obrando en cada paso que el apóstol Pablo hacía. El naufragio, el llegar a la isla de Malta, el ver a los nativos que estaban allí, aún la víbora que se quiere interponer en el camino, queriendo interponerse para que él no llegue.
al lugar donde tenía que llegar. Y después la gente en común, las masas, la muchedumbre, los que murmuran, los que observan de lejos, los que miran qué estado pones. Ah, está triste, por eso puso este estado. Ah, ahora está contenta porque puso este estado. Ah, ahora se amigó. Ah, y a veces es esos que observan todo. Y están esperando que la mordedura haga efecto. Es triste ver que hay personas así. Están esperando a que tú fracases para que ellos tan solo digan, yo tenía razón. Aquellos que, así como yo fracasé, también ella que fracase. También el que fracase. Así como yo perdí, me da lo mismo que pierda ella. Qué triste es ver que hay gente así, esperando a que tú caigas, a que el veneno de la serpiente haga efecto y que nunca te sueltes de esa víbora, sino que te aprendas a convivir con ella. Dice la palabra del versículo 6, ellos estaban esperando. ¿Qué estaban esperando? Los nativos, los naturales. ¿Qué está esperando la gente de tu casa, de tu familia? ¿Qué es lo que está esperando? Tristemente, ¿sabes qué es lo que está esperando la gente allá afuera? Aquí dice. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía. Hay gente allá afuera que está esperando, que te miran de lejos, que ven que publicas, qué haces, qué dices, si estás, si no estás. Esperan y esperan. Tú tienes que decir, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, aunque la serpiente me mordió, yo me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Me voy a sacudir y la voy a echar fuera a esa serpiente. Lo peor que puede pasar en la vida de una persona es acostumbrarse a vivir con la mordedura de la serpiente, del pecado, de la ira, del enojo, de que vuelva a cometer los errores del pasado. La gente, los naturales, observaban y dicen ellos, ya sus ojos estaban puestos en Pablo, no miraban otra cosa. Era como la escena principal, ver a Pablo con la víbora colgada en su mano y ver en qué momento empieza a inflarse, porque para ellos era natural. Tal vez entre muchos de ellos un hijo había muerto por la mordedura de una serpiente. Una esposa, un esposo, un vecino, un familiar. Muchos caen por causa del pecado y son destruidos. Y muchos están esperando porque le pasó a él, también le pasará a ella. También te pasará a vos. Pero tú tienes que decir, a mí no me pasará porque yo soy un hijo de Dios. Porque yo soy una hija de Dios. Porque yo reconozco que he tenido errores. Pero quiero hacer las cosas bien. Me voy a sacudir de mi mano la serpiente que me mordió. Y los demás hablarán. Y los demás murmurarán. Y ellos dirán. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Estoy esperando que de repente pierda el trabajo él. Estoy esperando que de repente una enfermedad lo golpee. Estoy esperando. Es triste ver personas con ese pensamiento en su mente que no viven ellos y están viendo qué es lo que hace el vecino, qué es lo que hacen aquellos, porque ellos ni siquiera pueden vivir su vida, porque su vida está destruida. A todos aquellos que se sienten así en esta noche, yo te animo que te acerques al camino de Dios, que te acerques a aquel que tiene el antídoto para sanar si sientes que la serpiente te mordió ya hace mucho tiempo. Te sientes fracasado, fracasada. Te sientes que la enfermedad golpeó tu vida y los médicos dicen que es un cáncer que no tiene cura, que no hay vuelta atrás. Cuando venimos a este lugar, cuando la palabra se abre, cuando Dios permite que este mensaje salga a luz, ya Dios está hablando, el Dios que hace milagros, el Dios que hizo que en el apóstol Pablo
hagan nada, sino que después los médicos queden asombrados de ver que eso fue un milagro, porque la ciencia hasta aquí dijo basta, pero Dios pudo hacer una sanidad completa. Dice la palabra de Dios, pero ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. La gente allá afuera cambia de parecer todos los días. Un día es tu amigo, un día es tu enemigo. Un día está bien, un día está mal. Eso tú tienes que saberlo como hijo de Dios. Tenemos que saberlo. Un día vas al trabajo y tus compañeros te tratan bien, un día vas al trabajo y te das cuenta que están hablando mal de ti. Un día vas y estás comiendo asado con un amigo y el otro día ese amigo tal vez quiere destruirte. Cambian de parecer. Como hijo de Dios, nosotros no tenemos que cambiar de parecer. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Estás con Dios o no lo estás? Toma una decisión entre Dios y ser como el apóstol Pablo, aunque las serpientes quieran morderte, pero allí verás cómo tú los sacudes. O ser más del montón, de doble ánimo. Un día estoy con él, un día estoy con ella. Un día digo sí, un día digo no. Un día tengo el cielo abierto y los ángeles que alaban junto conmigo, y el otro día estoy tomando mate con el Satanás en el mismo infierno. Doble ánimo. Ser como los naturales. Como hijo, como hija de Dios, no tiene que ocurrir eso en nuestra vida. Ellos, dice la palabra, ellos estaban esperando que él se hinchase, cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Aquellos que murmuraron, no te preocupes, porque llevas cargas, demasiado tienes con los problemas que tú tienes con llevar. Pero ¿qué va a pensar él? ¿Qué va a pensar ella? Que piense lo que piense. Entrégaselo a Dios. Tú estás en paz con Dios, que Dios se encargará de los demás. Ellos, el apóstol Pablo, ni le interesaba lo que los demás pensaban. Pero Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, un médico. Pero Lucas estaba ahí y observaba todo lo que pasaba y escribía. Allí en los cielos se está escribiendo una historia nueva en tu vida. No habrá nada oculto que tú no hayas hecho, que no haya sido escrito en los cielos. Incluso aquellos que te han deseado el mal. Aquellos que han deseado que la serpiente destruya tu vida. Hay alguien sobre uno alto y otro más alto. Eso yo lo he aprendido. A poder ver a aquel que está más alto de todo hombre, que a veces uno lo ha idolatrado. Que un día te amaron y otro día te odiaron. Eso ocurrió con el apóstol Pablo. Y la gente, mira lo que dice, ya terminando. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Primeramente era un Satanás y después era un Dios. Eso hace la gente natural, que no puede discernir entre lo bueno y lo malo. La gente que no puede discernir la fe en Dios. Los naturales, la gente de ahí, primeramente decían que era un criminal, que era un fugitivo, que escapó del mar, pero aún la muerte lo persigue. De un día, en un par de horas, cambió su forma de pensar y dijeron que era un Dios. La gente hablará, pensará, opinará, conforme a su corazón. Pero tú como hijo y como hija de Dios, básate en la fe, en Dios. El apóstol Pablo, después de este parate que hizo en la isla de Malta, después de en tu casa hizo milagros, fue y sanó a uno de al padre de alguien importante en esta isla, hizo milagros, hizo señales. El evangelio llegó hasta esa isla. Dios permitió que ese naufragio llegue a ese lugar para que esas personas conozcan al Dios del apóstol Pablo. Situaciones en tu vida te llevarán a lugares para que Dios, la gente, conozca al Dios
que tú sirves, al Dios en las cuales tú caminas y transitas. Así nos dice esta historia. Yo te invito a que te pongas de pie. La verdad es una historia muy interesante. La historia es uno de los tantos naufragios del apóstol Pablo. De qué forma esa víbora lo muerde. De qué forma la gente habla y murmura. Habla atrás de ti. Después te enteras de que estuvieron hablando y murmurando para hacer que realmente la película que ellos se crean, y tal vez nada de eso es real. Todo lo que los naturales decían se va a hinchar, va a morir, se va a paralizar, porque el veneno de esa serpiente te paraliza. Y el apóstol Pablo seguía como nada. ¿Tú le crees a la verdad de Dios o a la mentira del diablo? Esa es una decisión tuya. Vas a seguir paralizado, vas a seguir paralizada, haciéndole ver a todos que la serpiente está haciendo efecto en tu vida, que la serpiente está haciendo efecto en tu familia, o te vas a sacudir y no va a haber ninguna parálisis que impida que tú sigas avanzando. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que llegar a la meta, a llegar a estar en la presencia de Dios, a poder conocerlo a Él. Ese es el fin. Eso es llegar. El apóstol Pablo tenía que llegar a Roma y llegó. Predicó en Roma y siguió con su peregrinaje. Como así tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a meditar en esta palabra y en nuestra vida. ¿En qué